a la palabra del Señor entonces. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Ageo capítulo 2, continuando con el mensaje, la serie que traemos del libro de Ageo. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9, amén. Espero que los niños estén muy atentos. El domingo se me lograron escapar. Ya tienen el resumen de domingo y este domingo y hoy también. Espero que hoy no se me escapen. Ageo capítulo 2, leemos desde el versículo 1 al versículo 9 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Y la iglesia dice amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Padre, una vez más te honramos y te glorificamos. Y te rogamos que sigas hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra y que seas tú guiándonos y dirigiéndonos para entender lo que quieres decir, lo que quieres hablar y lo podamos llevar a la práctica. Danos sabiduría y discernimiento para poder, Señor, atender a tu llamado, para que el desánimo muera en nosotros y las razones que hoy nos des sean lo suficientemente necesarias y de suficiente peso para dejar de lado todo desánimo y seguir adelante avanzando, buscando tu gloria. Que tu casa siga con tu gloria manifestada, que las puertas de este lugar puedan seguir abiertas y que podamos seguir, Señor, haciendo tu perfecta voluntad y llevando tu nombre en alto, mostrando al mundo, a las familias y a la iglesia que verdaderamente tú eres bueno, grande en misericordia, que cambias, transformas y restauras y haces nuevas todas las cosas. Ayúdanos a seguir adelante, confiando únicamente en ti y que podamos ser un reflejo de tu gloria, porque es lo que te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos hoy entonces a estar tocando la segunda parte del mensaje que nosotros titulamos Remedio para el desalentado. Y en el mensaje anterior nosotros estuvimos viendo varias cosas. Y una de las cosas que dijimos era que habían causas para el desánimo. Y cuando nosotros mirábamos las causas para el desánimo, dijimos que
uno de los motivos de este pueblo para desanimarse era que ellos recordaban la gloria de los tiempos pasados. Ellos tenían en mente todo lo que hacían antes, cómo era el templo, su majestuosidad, las fiestas, cómo la gente los visitaba y se asombraba y les llamaba la atención cuán gloriosa y majestuosa era la casa del Señor, cuán grande y majestuoso y hermoso era el templo construido por Salomón. Y ahora ese templo que estaban construyendo no era ni la muestra del anterior. Y eso les trajo desánimo. Eso los condujo a tener un desánimo, a querer llorar. Mientras que los más jóvenes se alegraban, gritaban, ¡gloria a Dios! Los más ancianos, los que habían visto el templo anterior, estaban llorando. Y escuche, ese lloro y ese desánimo se estaba esparciendo por todo el pueblo. Es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces puede venir el desánimo, ¿sabe? Hay gente que se ha desanimado de estar en este lugar porque lo ven como está. Hay gente que se ha desanimado porque preguntan, ¿cuál es el carro del pastor? Véalo. El de Nando, los 2 pies. Me ven caminando por todas partes. No, es que si el pastor no tiene carro y este lugar así, no, aquí no hay bendición, dicen muchos. No han entendido lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Recordaban la gloria del tiempo pasado. Recordaban con tristeza sus propios pecados, sus falencias, sus debilidades, lo que hice, cómo, todo el pecado. Recuerden que Dios les recordó a ellos y les dijo por qué era que ellos habían ido a la cautividad, por no oír a la palabra del Señor. Por eso fueron cautivos. Eso los desanimaba, el recordar que ahora no tenían ese templo, que el templo fue destruido por causa de su desobediencia. Traía desánimo, traía tristeza. Es verdad, nosotros hoy en la iglesia, si usted y yo somos miembros de la iglesia, personas bautizadas, que estamos caminando con el Señor y estamos en una práctica continua de pecado, eso afecta a toda la iglesia. Pero en vez de estarnos dando golpes de pecho y en vez de estar llorando y gimiendo, deberíamos venir al Señor en arrepentimiento y fe y seguir adelante, seguir avanzando y seguir viviendo para la gloria de su nombre. También dijimos que el desánimo vino por causa de los enemigos de la obra del Señor. Escuche, siempre la obra de Dios va a tener enemigos. Siempre la obra del Señor va a tener enemigos. ¿Y sabe qué? Escuche, algo que usted no ha podido ver. ¿Cuál es la obra del Señor? Pastor, ¿esta iglesia? No, esta iglesia. ¿Cómo así, pastor? Sí. No es esta iglesia de adobe y cemento, es ustedes como iglesia. Ustedes son la obra de Dios, ustedes son la iglesia de Cristo, ustedes son el templo del Dios vivo. Y ustedes, por ser la iglesia y por ser la obra de Dios, van a tener que enfrentar oposición. Hay enemigos en contra suya a diario. El primero se llama usted mismo. Su propia carnalidad es su peor enemigo, Satanás y sus ángeles, y este mundo perverso que él usa para tratar de desviarnos. Usted y yo tenemos enemigos, usted y yo somos la obra de Dios y necesitamos unirnos como iglesia de Jesucristo a darnos ánimo y aliento los unos a los otros y avanzar y seguir viendo la gloria de Dios como iglesia. Por eso el desánimo no puede llegar. Pero se tiene que presentar, y muchas veces los enemigos de la obra hacen que nos desanimemos. Nuestra propia conciencia que nos dice que vas a ir a la iglesia, para qué vas a caminar, todo lo que has hecho, ya no, ya esto, ya lo otro. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia y quisieran volver y no vienen porque su conciencia no se los permite? ¿Se da cuenta? Nuestra propia conciencia es nuestro peor enemigo. Pero como decíamos finalizando el domingo anterior, la buena noticia es que hay remedio para el desalentado. Y terminábamos diciendo que uno de los remedios para el desalentado es la palabra de Dios. Si nosotros miramos, en primer lugar, necesitamos ver algo que es importante. La palabra de Dios que vino a aquel pueblo por medio del profeta Ageo,
en los siglos atrás, esa misma palabra que trajo el Señor para darle ánimos, sigue siendo la misma que Dios dirige a nosotros para que usted y yo tengamos ánimo y aliento. Su palabra, sus promesas, sus bendiciones, lo que a futuro tenemos y lo que tenemos aquí por ser cristianos, aún en medio de lo que vivamos. Debe ser nuestro primer aliciente. Y debemos notar que en medio del desánimo, el Señor hace algo con ellos y con nosotros. ¿Qué, pastor? Los reta y nos reta a que miremos si el desánimo debe gobernar en nosotros o lo que Él dice para nosotros. Él viene y nos reta ¿a qué? A esforzarnos, a cobrar ánimo y a trabajar. Versículo 4 de Ageo capítulo 2. Pero ahora Zorobabel dice, esfuérzate. Ahora, escuche y transforme este pasaje de una manera distinta. Empiece a colocar en todos los nombres que hay aquí el suyo, como si solo le hablara a usted. Pues ahora, entonces, Zorobabel, usted podría decir Weimar, Elizabeth, Lucila y cada uno de ustedes. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y dice, escuche, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Usted está viendo lo que dijo el Señor ahí? Es notable, escuche, lo que Él se está diciendo aquí. Ahora, pastor, predicar es muy fácil. Sí, es verdad. Otra cosa es aplicar lo que se predica. Porque cualquiera se sube y predica. Pero llevar a la práctica lo que se predica es otro cuento, hermano. Nosotros vamos a ver aquí que inmediatamente lo que Dios dijo por medio de Ageo eran mucho más que palabras. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. No es que simplemente este pastor venga y se suba y nos predique. No, es que este pastor esté predicando, pero algo que también está viviendo. Que el pastor en medio de todo, en medio de las luchas, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias, en medio de ver, usted no se imagina lo que sucede en el corazón del pastor cuando ve a aquellos que Dios llamó, que Dios trajo, que Dios quiere formar, que Dios quiere edificar, que Dios quiere levantar, que Dios quiere llevar a que sirvan, que tienen llamado a servir. No lo hacen y desobedecen, pero aún en medio de todo eso, el pastor sigue diciendo, sigo adelante. Sigo adelante, porque mi propósito es llegar a la meta. Y todo aquel que quiera llegar a la meta va a seguir conmigo, y el que no se va a quedar. Y necesitamos seguir adelante. No son solo palabras lo que dice Ageo aquí. Porque aquí nosotros podemos ver algunas maravillosas declaraciones que Dios mismo hizo. Que Dios mismo hizo a través del profeta Ageo y que son el remedio para el desalentado, para ese que está con desaliento, para ese que está con desánimo. Y lo primero que nosotros vemos aquí y que debe servirnos de ánimo y de aliento es lo que él dice en este versículo 4. Yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Estas palabras nos tienen que conducir a nosotros a visualizar que aunque haya enemigos, que aunque nosotros mismos en nuestra carnalidad tengamos desánimo por lo que hemos hecho, por lo que ha pasado en nuestras vidas, y que aunque usted y yo veamos que tal vez todo tiempo pasado fue mejor, hay algo que nos debe alentar a caminar, a seguir y a vivir para la gloria de nuestro Señor. ¿Qué? Que Él te está diciendo, como le dijo a este pueblo por medio de Ageo, yo estoy con vosotros. No dice estuve, no dice estaré,
Dice, estoy constante y continuamente, todos los días. Yo no sé cuántos de ustedes hasta el día de hoy han visto la gloria de Dios, han visto un problema, una necesidad, una dificultad, una situación difícil y Dios obró en sus vidas, pero se les olvidó y después se alejan de Dios otra vez. Él dice, yo estoy con vosotros. Ellos estaban desanimados porque la casa que estaban construyendo era muy ordinaria y muy pequeña. Ellos eran un remanente pequeño, ya no era ese pueblo grande y majestuoso del Señor. Y todo lo que ellos hacían pareciera que fuera algo ordinario y de poco valor. Pero ellos tenían que escuchar y atender lo que el Señor les estaba diciendo. Yo estoy con vosotros. El mismo Señor de la casa estaba con ellos. Él mismo. Como bien dice el autor de Hebreos, mayor gloria y mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Es así. Por lo tanto, escuche, ellos debían escuchar, y usted y yo también, y reflexionar y creer lo que Él les estaba diciendo. Tendrían que dejar que esa gloriosa verdad los envolviera y los levantara en un ánimo profundo a seguir adelante, a llevarlos a las mismas alturas celestiales. Yo estoy con vosotros. Él está con usted y conmigo. Esto es algo que usted y yo debemos grabar en nuestras mentes y en nuestro corazón. Si eres cristiano verdadero, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si te estás esforzando para vivir para su gloria, si estás buscando agradarle continuamente, debes entender que Él te está diciendo, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo todos los días, yo estoy ahí. Usted y yo necesitamos guardar eso en nuestra mente y en nuestro corazón. No estamos solos en este mundo. Niños, ustedes tampoco. Vayan anotando ahí. Ustedes tampoco están solos. Ustedes niños no están solos. Ay, sí, yo vivo con mi papá, con mi mamá. No. Ustedes tienen la presencia de Dios. Dios está con ustedes. La Biblia enseña que Dios ama a los niños y ustedes en su mismo corazón, los padres necesitamos, los abuelos necesitamos enseñarle a nuestros hijos y nietos que el Señor también está con ellos. Pero primero tienen que ver que verdaderamente nosotros creemos que está con nosotros. Él tiene que ser nuestra esencia, nuestra prioridad. Él tiene que ser el primero en nosotros. Pero si usted es un padre y una madre que sus hijos no lo ven en oración, no lo ven estudiando las Escrituras, no lo ven con gozo en medio de las tormentas, alabando y glorificando al Señor, sus hijos jamás van a entender que el Señor está con ellos. Usted tiene que ser el ejemplo a sus hijos y nietos. Usted y yo tenemos que ser ejemplo a la iglesia, los unos a los otros. Usted y yo tenemos que ser ejemplo a nuestras familias. Usted y yo tenemos que ser ejemplo a este mundo perverso y pecador, que en medio de las tormentas, en medio de los mares embravecidos, en medio de las dificultades, entiendas, yo estoy contigo, yo estoy ahí. Pero tienes que hacerlo realidad en tu corazón. Completamente. Ahora, ¿quién es el que está con nosotros? Ay, Dios, en serio. Escucha, hay veces no visualizamos quién es el que está con nosotros. El creador del inmenso universo con sus incontables galaxias que existen. Como el hombre dice, ese universo infinito para Dios está en su mano y le sobra espacio. Ese es el que está con cada uno de nosotros. Ese que es el gobernador de toda su creación, ese que la sostiene con el poder de su palabra, ese mismo Dios que hace que toda la historia de la humanidad se conduzca conforme a sus propósitos, ese mismo es el que te dice, yo estoy contigo.
No es cualquiera, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu papá, no es tu mamá, no es el pastor, no, es el creador del universo, el que da vida, el que quita vida, el que todo lo sabe, todo lo puede, el gobernador del universo te está diciendo, oye, cobra ánimo, esfuérzate y trabaja, yo estoy contigo. Y esto nos tiene que dar ánimos de seguir adelante. Yo estoy contigo en cada culto, en cada mensaje, en todo lo que haces, aunque la iglesia sea pequeña, aunque pareciera algo ordinario, yo estoy contigo. En tus pequeños intentos de obedecerme y de agradarme, en aquellas pequeñas cosas que parecieran sin valor, yo estoy contigo y yo las estoy viendo. Para mí son valiosas. En toda pequeña obra de tus manos a favor de Cristo, Él dice, yo estoy contigo. Él está ahí. Es lo que Él está diciendo. Yo hago una pregunta, ¿acaso un templo grande, lujoso, con muchos adornos y con mucha gente, es mucho más valioso que la presencia de Dios mismo? Hay lugares grandes, lujosos, atestados de gente, donde el Señor dice, estoy a la puerta y llamo porque está afuera y no adentro. Escuche, pero también hay lugares pequeños, de poca gente, y no muy adornados, donde tampoco está adentro. Porque no es por el tamaño del lugar y la cantidad de gente. Se va a dar cuenta por qué. Pero si nosotros dijésemos que un lugar con mucha gente y muy lujoso y muy adornado es lo más importante, entonces hay algo que está andando mal en nosotros. Entonces el problema es justamente eso, que no hemos entendido que más que el lugar y la cantidad de gente es la presencia de Dios lo que necesitamos. Y este es el mensaje que tiene que tener la misma vigencia hoy para nosotros en estos días. Es necesario que nosotros recalquemos que tenemos que recobrar la realidad de la presencia del Señor en nuestras vidas. La presencia de Dios. Que usted y yo debemos tener una visión nueva de la gloria de Dios constante y continuamente en nuestras vidas. Su gloriosa majestad habitando en nosotros. Tenemos que tener un convencimiento real de la cercanía del Señor con cada uno de aquellos que Él llamó. Y entonces así poder tener una genuina intimidad y comunión con Él. Escuche, lo que le estoy diciendo es esto. Vamos a ver si los niños entienden lo que voy a decir. Si ustedes niños no tuvieran a sus padres, no estuvieran ahí, ¿ustedes creerían que son sus padres? O sea, ya sus papás no existen. Entonces, si sus papás y sus mamás no existen, ¿ustedes creen que son sus papás? Si no existen. A ver, Dulce María, que está mirando tan extraño. Haga de cuenta que su mamá no existe. ¿Usted puede creer que ella es su mamá si no está? Hermana, sálgase de la silla para que ella me entienda. Si su mamá no está ahí, ¿usted cree que ella está ahí? No, ¿vio? Ya ahí sí me entendió. Hasta que usted y yo no entendamos que la presencia de Dios es real y que si está ahí, aunque no lo veamos, nuestra vida no va a ser diferente. Necesitamos entender, necesitamos creer que la presencia de Dios está con nosotros, está permanentemente ahí. Yo no lo veo, pero está. ¿Sabe por qué no lo puede ver el cristiano? ¿Usted sabe por qué usted como cristiano no puede ver al Señor? ¿Sabe por qué? Porque Él no está al lado suyo.
Porque Él no está al frente suyo, porque Él no está atrás suyo, porque Él está dentro de usted, y si está dentro de usted no lo puede ver afuera, pero está ahí. Y es quien te dirige, te guía y te ordena si está ahí. Y esto es lo que necesitamos creer. Alguien alguna vez escribió un libro que tituló La práctica de la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Qué tal es nuestra experiencia práctica de la presencia de Dios en nuestras vidas? Pregúntese esto. ¿Qué tan real es para usted la presencia de Dios en usted? ¿Usted verdaderamente cree que la presencia de Dios está viva en usted? Pastor, sí, bien. Entonces evalúe lo que piensa. Entonces evalúe lo que dice. Y entonces evalúe lo que hace. Y entonces evalúe el compromiso que tiene con Dios. Y entonces evalúe el anhelo y el deseo que tiene de ir a la Escritura, de buscar al Señor en oración. Si verdaderamente la presencia de Dios usted cree que está en usted, entonces eso se manifiesta como que usted es una persona de oración. ¿Cómo? Que usted es alguien que anhela ir a las Escrituras para conocerle más. ¿Cómo? Que usted verdaderamente no puede parar de hablar de Cristo a cada persona con que habla. ¿Cómo? De que usted verdaderamente está constante y continuamente anhelando que cuando usted toma algo como esto, y lo toma, como dice el apóstol Pablo, que aún el comer y el beber, usted está siendo consciente que lo está haciendo para la gloria de Dios. Que usted verdaderamente con lo que habla, con lo que usted hace, cómo usted se comporta, los demás que lo vean pueden hablar bien de Dios por todo lo que usted es. Cuando usted verdaderamente está consciente de la presencia de Dios en su vida, todo en tu vida tiene que cambiar. Tienes que ser alguien nuevo, tiene que ser alguien diferente. Anhelas y deseas todo lo que el Señor dice en su palabra y vienes a la iglesia y te gozas y te deleitas. Si no, es porque esa presencia no está. Si no, es porque verdaderamente necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si no, es porque estás en riesgo de partir a una eternidad sin Él. Y Él recuerde que desde que comenzamos este estudio de Ageo, tomamos la prioridad de este libro de Ageo. ¿Y cuál es la prioridad? Dios estaba llamando al pueblo a tener relación y comunión con Él, y lo mismo hace con nosotros, con la iglesia. Es un llamado a que vengamos y tengamos una verdadera relación íntima con el Dios vivo y verdadero. Hermanos, por Dios, voy a volver al primer mensaje. ¿Acaso a usted le parece que el presidente de los Estados Unidos le interesa tener relación y comunión con usted? Y es el presidente de Estados Unidos. ¿Acaso a esos famosos que vemos por ahí en la televisión les interesa tener una relación con usted íntima, de amistad y de acercamiento? No, definitivamente no. Pero aquí estamos viendo al Dios de los cielos, al creador del universo, al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, al Dios todopoderoso, diciéndote: ven a mí que yo quiero tener una relación íntima. Y lo rechazamos. Nos llamó a servir y le decimos: no tengo tiempo. Porque nosotros estamos como este pueblo, que ellos tenían como prioridad sus propios asuntos y la casa del Señor desierta y derribada. Entonces su presencia viva en nosotros es lo que nos tiene que dar ánimo, lo que nos tiene que conducir a esforzarnos y trabajar para la obra del Señor. Cuando usted y yo tenemos una experiencia viva, cuando usted y yo entendemos que el Señor está cerca de nosotros, entonces, ¿sabe qué pasa? Todo se transforma. Haya mucha o poca gente. Hay veces usted viene a la iglesia y viene entonces un martes, y usted viene entonces el jueves, y usted viene al culto de oración el viernes, o usted viene en la mañana como le tocó en estos días a mi esposa. Gloria a Dios, vino sola con el Espíritu Santo, y yo le dije: dele gloria a Dios.
¿Y cuántas veces usted viene a la iglesia y ve poca gente en la iglesia? Un domingo que debería estar a reventar y usted ve a los hermanos y ve poquitos y este mismo. No. Escuche, cuando usted tiene la presencia de Dios como una realidad en su vida, el desánimo se tiene que ir. Haya mucha o poca gente, pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo que sea que pase en tu vida, en tu casa, en tu situación, en la iglesia, sea lo que sea que se venga. Si eres consciente de la presencia de Dios, si eres consciente que Dios te dice estoy contigo, el desánimo se tiene que ir. No importa que nadie me mire, Cristo está ahí, Él me mira, Él me ama, Él me levanta, Él me sostiene, Él es todo. Y eso es más que suficiente para darnos ánimo. Y eso es lo que necesitamos. Escuche, muchas veces nos desanimamos porque vemos poquita gente, porque no entendemos lo que el Señor Jesucristo dijo. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora escuche, si esto lo dijo el Señor en relación con la disciplina en la iglesia, en el contexto en el que vemos de que si un hermano pecare contra ti, ¿cuánto más cuando la iglesia de Jesucristo toma la determinación de reunirse en un mismo sentir para dar gloria a su nombre? Su presencia está en ese lugar. Pero a veces no entendemos eso y viene el desánimo. No, es que la gente no está yendo a la iglesia, esto. ¿Sabe por qué? Porque tu ánimo tampoco está pronto. Porque vemos el venir a la iglesia como el simple ritual. Hay que ir a la iglesia el domingo. Voy a oír la palabra de Dios. No saben ni siquiera qué está hablando. Escuche, cuando usted viene a la iglesia, usted no puede venir como un ritual. Usted debe venir porque es su necesidad, porque es su anhelo, porque lo que usted desea es poder entrar al lugar donde la iglesia de Jesucristo se reúne. Escuche una cosa, este lugar cuando usted y yo nos vamos es un salón vacío. Pero cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia del Señor estamos unidos, estamos en este lugar, cuando estamos en el mismo sentir, ¿sabe qué pasa? ¿Qué, pastor? Es la gloria del Dios Todopoderoso la que está en este lugar. Es la gloria del Rey, es Cristo mismo. Él vino a este lugar. Y no vienes simplemente a oír un mensaje. Lo que vienes es con un corazón dispuesto a escuchar a tu Dios Todopoderoso que te dice, yo estoy ahí. Lo que tiene que hablarte y lo que te tiene que decir. Vienes con esa convicción, no simplemente a cumplir un domingo porque es que hay que ir al culto, no, vienes porque tu mayor anhelo es sentarte allí y tener comunión con Él y recibir las palabras que Él te quiere decir. A eso venimos. El Señor está con nosotros y por nosotros, dijo el apóstol Pablo. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay gente que piensa que Dios está en un lugar distante, en el cielo, por allá tan lejos. La verdad no. Él está más cerca de lo que crees. Él está más cerca de lo que crees. Tan cerca que está dentro de nosotros. Del que es cristiano, de que es verdadero. Ahora la pregunta es esta. ¿Usted verdaderamente lo cree? ¿Usted verdaderamente lo cree? Sí, pastor. ¿Cuáles son tus pensamientos diarios? ¿Usted verdaderamente lo cree? ¿Qué es lo que hablas cuando no hay cristianos que te conocen? ¿Cómo te comportas en los lugares donde no hay nadie de la iglesia ni de tu familia? Hay gente que ni siquiera sabe que eres cristiano. ¿Verdaderamente lo crees? Hay muchos que dicen que lo creen y pareciera que trabajaran en el batallón, en el escuadrón del Señor Jesucristo, pero al servicio secreto. Que nadie sepa que son cristianos. ¿Oíste? ¿Vos sos cristiano? No, yo voy por allá de vez en cuando a acompañar a mi mamá. Es que estoy de incógnito, pastor, para que nadie sepa. No, al contrario, todo el mundo tiene que saber que eres cristiano.
Debes testificar de Cristo, mostrar a Cristo, vivir a Cristo, hablar de Cristo, para que Cristo sea glorificado. A usted verdaderamente le entusiasma la idea, le alegra la idea, le anima la idea de saber que la presencia del Señor está con usted constantemente. Muchos dicen, amén, pastor. ¿Y sabe qué es lo primero que piensan? Sí, pastor, porque así tengo. Porque solo piensan en lo que pueden recibir de parte de Dios. Porque solo piensan en las necesidades que el Señor les puede suplir. No. La presencia de Dios en nuestra vida no es solamente para que recibamos de Él. La presencia de Dios en nuestra vida es para que Él reciba de nosotros. Pastor, ¿qué? Un amor y una fidelidad genuina desde nuestro corazón hacia Él. Ahorita todos cantaban. Y estaban haciéndolo con la conciencia de que la presencia de Dios estaba en este lugar. ¿Cuántos problemas tienes? ¿Cuáles necesidades tienes? ¿Cuál es la situación que tienes en tu estilo de vida, en tu hogar, en tu casa, con tu familia? Y hoy cantabas. Aunque no pueda, ¿qué? Aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Usted está creyendo eso o simplemente lo cantó? Cuando no tienes la presencia de Dios como una realidad en tu vida, solo cantas. Pero cuando tienes la presencia de Dios como una realidad en tu vida, adoras cuando cantas. Crees lo que cantas. Cuando abres tus labios y entonas un canto, estás declarando algo que crees en lo profundo de tu corazón. Y si no lo crees realmente, solo cantas, pero no adoras. ¿Será que solamente repites y repites? La presencia de Dios está en mí, el Señor está conmigo, el Señor camina conmigo. Y luego te miras y pareces un témpano de hielo, frío. O peor aún, como nos hablaba el Señor hace unos días atrás, tibio. Necesitamos creer lo que el Señor dijo a través de Ageo a este pueblo, que también es para nosotros hoy. Cobra ánimo, esfuérzate y trabaja, porque yo estoy con vosotros. Si lo creemos, lo vivimos. Entonces, cuando lo crees, cada pequeño acto de servicio que pudieras hacer en favor de Cristo, entonces lo vas a hacer con un interés, con un anhelo, con un deseo, y aunque parezca ordinario y aunque parezca rutinario, el Señor lo va a tomar para la gloria suya, para su gloria, porque Él está en cada uno de esos pequeños actos que hagamos con toda sinceridad delante del Señor. Pero escucha, sin esa experiencia viva de la presencia de Dios en nuestros corazones, nunca vamos a poder edificar su casa. Esta es su casa. Y estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. Cuando usted viene a la iglesia, usted está siendo edificador de la casa del Señor. Cuando usted no viene a la iglesia, muchos preguntan y se desaniman porque no lo ven. Ay, el hermano no vino. ¿Qué le pasaría al hermano? ¿Qué le pasaría a la hermana? ¿Se da cuenta? Todo lo que pudiéramos llegar a hacer sin tener la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas carecería de algún tipo de valor delante del Señor. Uno pudiera venir a la iglesia a hacer un aseo con todo el gozo, pero si no estás consciente de que la presencia del Señor está ahí en ese aseo que estás haciendo, no tiene valor lo que estás haciendo.
Si nos subimos aquí a este lugar simplemente a entonar cantos y no entendemos de que cuando estos hermanos se suben aquí, ellos necesitan entender que vienen a tener un encuentro personal con el Señor, a seguir adorando a su Dios como lo han hecho desde antes de llegar a este lugar. Si no tienen la conciencia de que cada canto que van a exponer es una realidad en sus vidas, no tiene valor para Dios. Si estás allí y cantas solamente sin la realidad de la presencia de Dios en tu vida, no tiene ningún valor. Necesitamos creer que la presencia de Dios está en nosotros para que podamos edificar su casa. Porque escucha, la casa, edificar la casa sin el Dios de la casa se convierte en una rutina vacía y sin valor, y termina trayendo desánimo y aburrimiento a todo el mundo, hasta a Dios mismo. Hasta a Dios mismo. Es por eso que muchos vienen a la iglesia y no disfrutan del culto. Es por eso que muchos cuando vienen no sienten nada en el tiempo en que entonamos los cantos al Señor. Y luego se van diciendo, no, es que el grupo de alabanza, yo no sé qué pasó, pero yo no sentí nada. No, el grupo de alabanza no tuvo nada que ver, fue usted. Es que es usted el que necesita venir y estar en la presencia de Dios. Es por eso que cuando usted está en la iglesia, ve la predicación de la palabra, no, este mensaje tan largo, ¿cuándo acabará el pastor? Cuando usted no tiene la realidad de la presencia de Dios en su vida, usted empieza a mirar el reloj y dice, pastor, llevamos 1 hora y nada que para esto. Pastor, llevamos 1 hora y media y esto nada que para. ¿Sabe? Nosotros, no sé si aprendimos bien o aprendimos mal, pero en la iglesia donde nosotros, el Señor nos empezó a levantar, el pastor predicaba 1 hora y 30, 1 hora y 40, 1 hora y 45, y él decía, y con esto termino, y decíamos, ¿cómo así, pastor? Ya. Pero el que no tiene la presencia de Dios como una realidad en su vida, todo se le convierte en algo monótono y aburrido en la iglesia. Y al final, ¿sabe cómo termina? Como los perritos de los taxis. O en su defecto, confundiendo al pastor. ¿Cómo así? Sí, yo no sé si me está llamando pastor, ven, ¿será que me está llamando el hermano? Escuche, cuando la realidad de la presencia de Dios está en nuestra vida, todo lo que pasa en el culto, usted ni lo siente. Y usted dice, Dios mío, se acabó, se fue esto tan ligero. Pero cuando no, todo es monótono y aburrido. Completamente. Mire, cuando el Señor Jesucristo, Él vino a este mundo, Él vino y observó que todo el pueblo estaba orgullosísimo del templo que había construido Herodes. 46 años de construcción y el resultado final llamó la atención de todo el mundo. Y ellos estaban animados con ese templo que construyó Herodes. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, dijo estas palabras: os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y ellos quedaron completamente indiferentes a eso. Vieron a Jesús, vieron el templo y vieron a Jesús. Mayor que el templo, hijo de un carpintero, mayor que el templo, Así consideraron a Jesús. Por eso el pueblo de Israel no recibió al Señor Jesucristo como su Mesías. Porque quedaron completamente indiferentes ante la declaración del Señor. Prefirieron las piedras y el oro del templo con sus espectaculares ceremonias que al mismo Señor de la casa. Una verdadera tragedia. Y así pasa con muchos en la iglesia de hoy. Hay gente que llega a la iglesia y quiere ver simplemente un grupo profesional cantando en el altar, que toquen y canten muy bien. Entonces, si no hay batería que suene, si no hay piano, guitarras, bajos y un coro celestial, hay iglesias donde el coro es más grande que la iglesia. Y si no ven profesionales en el altar, no les sirve la iglesia, no les sirve la alabanza en la iglesia. ¿De qué me sirve a mí un grupo bien profesional en un altar y la presencia de Dios afuera?
Necesitamos la presencia del Señor. Así hay muchos hoy. ¿Sabe? Muchos hoy quieren estar en lugares lujosos, donde el pastor anda en carro de 300 millones, aunque ellos tengan que andar a pie. Aquí, aunque todos andemos a pie, necesitamos la gloria de Dios en nosotros. Eso es lo que necesitamos. Hay lugares donde ni siquiera se hace lo que a Dios le agrada. La presencia de Dios no está allí. Y eso es un problema grande, hermanos. Como consecuencia de la actitud que ellos tuvieron cuando el Señor dijo que uno mayor que el templo estaba ahí, el Señor Jesucristo llegó a repudiar el templo de Herodes. ¿Y sabe qué dijo? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Y qué pasó poco tiempo después? En el año 70 se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar, y así sucedió. Ahora, en contraste con esto, sus discípulos, esos que creyeron en Él, vieron al Señor después de su resurrección. Escuche, antes de que Cristo resucitara, desanimados, desconsolados. El profeta murió. Él dijo que iba a morir y se les olvidó que dijo que iba a volver. Él dijo que iba a morir, pero que al tercer día se iba a levantar. Ellos todos creyeron hasta donde Él dijo que se murió. Él dijo que moriría, sí. Ve, y sí se murió. Y hasta ahí llegaron. Y vino el desánimo. De hecho, ustedes miran la historia cuando iban camino a Emaús con estos dos que no lo conocieron a Él, y ellos hablando y diciendo y esto, todos estaban desanimados. Miren lo que sucedió. Todos los discípulos se dispersaron. ¿Qué pasó después de que el Señor Jesucristo resucitó? ¿Qué pasó después de que los reunió a todos? ¿Qué pasó después de que lo vieron partir al reino de los cielos? Usted ve a ese grupo de hombres, esos discípulos que caminaron con Jesús, esos que lo vieron morir y que lo vieron resucitar y ascender al cielo. ¿Qué hicieron? Empezaron a predicar el evangelio, empezaron a entregar sus vidas. No les importó morir por la obra de Cristo. Vino el ánimo. ¿Por qué? Porque entendieron que lo que Él había dicho, las palabras que habló y las promesas que hizo eran una realidad. Y entonces no les importó incluso morir por causa de Cristo. Hoy en día, los únicos que yo veo que verdaderamente están dispuestos a morir y creen en esto y en la presencia de Dios son aquellos que están en aquellos lugares perseguidos. Porque seamos sinceros, usted por cualquier insignificancia muchas veces llega el desánimo y ya no quiere orar. Llega el desánimo y ya usted ni siquiera quiere ir a la escritura. Llega el desánimo y usted no quiere ni volver a la iglesia, ya la culpa es del pastor. Sí. Ya la culpa es del pastor. Ellos fueron mártires y llevaron el mensaje del evangelio a todo lugar sin importar sus propias vidas. Sin importar sus propias vidas. Escuche, la predicación del evangelio para poder edificar la iglesia ha sido, es y será difícil. Y siempre habrá oposición y siempre será de gran riesgo. Solamente el mirar el libro de los Hechos, uno puede ver cómo los discípulos del Señor fueron a predicar el evangelio y aún los mismos que condenaron a Jesús los llevaron a juicio. Querían impedir que predicaran. La oposición se levantó por todos lados. A usted y a mí se nos va a levantar el diablo, se nos va a levantar la carne, se van a levantar otros de otras iglesias, se va a levantar el mundo entero cuando usted y yo empecemos a vivir y a predicar verdaderamente el evangelio de Jesucristo. Nuestras familias se van a levantar en contra de nosotros cuando usted y yo queremos verdaderamente honrar a Dios, vivir para Él y hacer su voluntad. Se va a levantar nuestras familias, se van a levantar aquellos que nosotros queremos que vengan a Cristo, pero todo eso tiene que suceder. Y si permaneces firme, y si permaneces fiel, y si sigues adelante creyéndole al Señor, vas a ver milagros y prodigios sobrenaturales, y Dios va a hacer lo que ni siquiera te imaginas. Él hará lo que usted y yo no podemos hacer. Completamente Él lo hará. Completamente, hermano. Eso es lo que vemos.
Porque la presencia de Dios está con nosotros, plenamente. En segundo lugar, Él habla acerca del pacto que hice con vosotros en el versículo 5. Voy a estar con ustedes, pero lo voy a hacer porque yo hice un pacto con ustedes. Si usted y yo miramos hacia atrás, el Señor hizo varios pactos con el pueblo de Israel. Pactos que Él siempre cumplió, sin importar lo que el pueblo de Israel hiciera. Él tuvo un pacto con ellos, a pesar de que ellos hicieron y deshicieron y desobedecieron al Señor. Él aún así siguió ayudándoles, siguió su presencia para con ellos. No porque fuera un Dios alcahuete, sino porque Él tenía un pacto con Abraham, el cual Él quiso guardar siempre, completamente. Él lo hizo. Lo hizo por amor a ese pueblo que Él escogió. Ellos habían fracasado, ellos entraron en una cantidad de cosas, hicieron cosas que no agradaban al Señor, pero Dios siempre renueva sus promesas de que la presencia de Dios estaría con su pueblo. ¿Por qué? Porque así es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios es un Dios de restauración. Porque Dios siempre está buscando restaurar a su pueblo. Lo hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y lo hace con la iglesia hoy también. En el libro de Ageo muestra esa edificación. De hecho, al libro de Ageo los teólogos lo llaman los profetas de la restauración. Dios acababa de restaurarles. Estaban en desánimo. Primero estaban cautivos. Entonces usó al rey para que diera un edicto y entonces pudieran regresar de nuevo a construir la ciudad y el templo. Y ahora los ve con el desánimo y vuelve y trae unas palabras de restauración. Cobren ánimo, esfuércense, trabajen, porque yo estoy con ustedes. Y no solamente estoy con ustedes, porque yo voy a cumplir mi pacto. Escucha, iglesia, lo que Dios ha prometido, así como lo prometió, se va a cumplir. Se va a cumplir. Él lo va a hacer, hermanos. Él lo va a hacer. Él es un Dios que restaura. Si usted mira al rey David, usted recuerda la historia del rey David. Dice que David era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y aún así él pecó. ¿Se acuerdan aquella vez en que David estaba por ahí? Ay, niños, vamos a ver si se acuerdan de esta. Dice la escritura que el rey David en tiempo de guerra no estaba en la guerra, sino que la pregunta, ¿qué hacía David en la terraza? No podía ir a otro lugar, a la terraza. ¿Por qué a la terraza? Es que desde la terraza podía mirar todo. Y andaba buscando algo. Y lo encontró. ¿Qué encontró? Una mujer bañándose. Y no cualquier mujer. Hermosa. Y como era el rey, la mandó a llamar. Cometió pecado delante del Señor. Tomó a una mujer que no era su esposa, adulteró. Luego la mujer se dio cuenta que estaba en embarazo, mandó a llamar al esposo, le hizo de todo para que fuera y durmiera con ella. ¿Para qué? Que esté con ella y ahí yo me libro. Le clavamos el hijo a este. El hombre tuvo principios y Dios no permitió que eso sucediera. Lo mandó al campo de batalla, mandó carta que lo mandaran al frente. En pocas palabras, lo asesinó. Después del transcurrir del tiempo, escuche lo que pasó con David. Él cometió el pecado y fue y se purificó y como si nada. ¿Se da cuenta? Y luego le manda al profeta para que le traiga una historia de un hombre con una ovejita, y que el hombre rico viene y le toma la única ovejita y él se encendió en ira. ¿Quién es ese hombre? Tú. ¿Por qué? Porque pecaste. Mira lo que hiciste con este hombre, con su esposa. Y entonces, ¿qué sucedió? Hiciste un simple acto de purificación. Listo, ya fue, eso fue todo. No hubo confesión de pecado. No hubo arrepentimiento. No hubo nada. Y él siguió como si nada.
hasta que el profeta vino y le habló. Escuche, cuántas cosas usted y yo hacemos que son pecado delante del Señor y lo queremos tapar con un simple, Señor, perdóname, y me levanté y me fui. No, mi hermano, así no funciona. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber un arrepentimiento, un dolor en nuestro corazón por eso que hicimos en contra de nuestro Señor. ¿Usted no ha visto por ahí que dicen? Es que ese que peca y reza empata. No, con el Señor no empata, con el Señor queda más desempatado todavía. Muchas personas cometen un pecado y lo quieren tapar de cualquier manera. Y entonces ya, no, mi hermano, así no funciona. Eso no es tapándolo de cualquier manera. Esto es viniendo en un arrepentimiento genuino delante del Señor. Conocí una pareja en una iglesia donde estuvimos. Eran de la alabanza, ambos. Esa es una historia triste. Eran de la alabanza. Y estando en la alabanza, ellos estaban en fornicación. Salió a la luz. Hoy día, tristemente, tenemos que decirlo, los dos están separados. Él perdió la razón y es vicioso, y ella también. Él quedó, ¿cómo se dice? Quedó loco, demente, y ella también. Y él es drogadicto. Y los dos eran miembros de la alabanza y bien usados por Dios en su época. No hubo un arrepentimiento genuino, hermanos. Entonces, fornicamos. Entonces, fornicamos y nos casamos y ya se acabó el problema. No, así no funciona. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber un lloro, tiene que haber un dolor, una angustia, porque o si no, ¿sabes qué pasó con David? Le vinieron las consecuencias. ¿Cuáles fueron? El hombre murió. ¿El que hizo? Buen samaritano tomó a la esposa. Para que dijeran que fue muy bueno él al dejar la viuda. Yo tomo la viuda, pero estaba en embarazo. Y de él. Como quien dice, cometí el pecado, quedó en embarazo, cometí el otro homicidio, tranquilo, venga para acá, yo la tomo, entonces nos casamos, somos en matrimonio y listo, tapamos el hueco. No, señor. ¿Sabe qué sucedió? Vinieron las consecuencias. Estuve en embarazo, tuvo el bebé. ¿Y qué pasó con el bebé? Enfermó y al final murió. Y esa no fue la única consecuencia. ¿Qué pasó de ahí en adelante con la vida de David y su familia? Consecuencias sobre toda su descendencia. Hermanos, por Dios, ¿por qué? Porque en el momento en que pecaron no hubo un arrepentimiento genuino delante de Dios. Lo único que hubo fue un acto religioso. Perdóname, Señor, y se fue. No, así no funciona. Si no hay dolor, si no hay angustia en un arrepentimiento genuino, escuche, las consecuencias igual van a llegar y más dolorosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que vengas a Él en arrepentimiento y fe, con dolor en tu corazón legítimamente. Eso le pasó a él. Ahora, no solamente a él, también a otros. Pero escuche, nosotros ahora en el Nuevo Testamento, escuche, él estaba diciendo que él estaba con ellos porque él estaba guardando su pacto. Ahora nosotros como la iglesia nos dice que él está con nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque también está guardando su pacto, un pacto nuevo en la sangre de Cristo. Ese pacto que ahora usted y yo pertenecemos a él por causa de la obra de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario con todos nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ahora usted y yo somos nuevas criaturas en él, tenemos vida nueva, vida en abundancia, y entonces él dice: voy a estar con ustedes y voy a guardar mi pacto porque fue mi hijo el que murió en la cruz. Y cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces todo cambia. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cuántos Pedros en la iglesia? Cristo siendo enjuiciado por soldados, por el Sanedrín, y Pedro siendo enjuiciado por una simple sirvienta. Pedro afuera, el Señor adentro, y el Señor adentro no negó lo que era, y Pedro afuera negó quién era el Señor que estaba adentro sin negar lo que era. ¿Usted se lo imagina? No conozco, no sé quién es. Óyeme, pero tú caminabas con no sé quién es. Y a la tercera vez, que me maldiga Dios si yo conozco a ese hombre. Y se encuentra con la cara de Jesús. Jesús mirándolo a los ojos.
¿Y Pedro qué hizo? Uy, perdóname, Señor. Sí. Dice que lloró amargamente. En él hubo un dolor en su corazón. Verdaderamente Pedro tuvo un arrepentimiento genuino, no como el de Judas. Judas tuvo un remordimiento tal que lo llevó a suicidarse. Ojo, hay veces nosotros no nos hemos venido verdaderamente en un arrepentimiento genuino delante del Señor y seguimos ahí y las cosas no funcionan y las cosas no mejoran y las cosas no avanzan y ¿saben qué terminamos? En desánimo y resultamos por fuera del Señor. Necesitamos entender, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Escucha, esto es lo que tiene que acabar el desánimo en nuestra vida cristiana. Lo que Cristo hizo, Él está buscando restaurar, Él está buscando edificar su iglesia, Él está buscando levantarnos en todo momento. Él está diciendo, por tanto, yo estoy con ustedes y voy a guardar el pacto que hice por medio de mi Hijo en la cruz del Calvario. Pacto de sangre. Por eso hay que venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Se da cuenta? Cada uno de nosotros debe tener en mente la presencia del Señor. Pero como una realidad en nuestras vidas. Y vivir a la luz de ello, hermanos. Cada uno de nosotros debe tener presente que es Dios el que habla cada vez que su palabra es predicada, hermano. Constantemente es Dios el que nos habla. Y lo otro que el Señor dice para animarnos es que Él dice, los versículos del 7 al 9, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que Él está hablando en estos versículos, hermano? Esto lo que Él está diciendo es dando el anuncio profético del tiempo final, donde Cristo, después de haberse ido al reino de los cielos, volverá a la tierra. Volverá a edificar su casa. Volverá a instaurar su casa en esta tierra, donde volverá a restaurar todas las cosas, donde todo será hecho nuevo, donde todo terminará por completo. Él va a volver. ¿Y sabe cuál es la casa a la cual va a llenar de gloria? Su iglesia. Es la iglesia, porque dice la Escritura, vosotros sois templos ¿de qué? Del Dios viviente. Usted y yo somos el templo de Dios, la casa del Dios viviente. Él un día volverá, Él va a regresar. Escucha lo que te voy a decir. Esto es lo que tiene que ocasionar mayor ánimo, mayor esfuerzo y mayor dedicación para seguir trabajando en la obra del Señor. Un día Él volverá a restaurar todas las cosas. Todo esto es lo que nos tiene que conducir a estar con ánimo y con deseo, hermanos. Dice que el amado vendrá. El deseado vendrá. El Mesías volverá a restaurar absolutamente todas las cosas en su segunda venida. En ese día la casa de Dios, la gran casa celestial, será manifestada aquí en la tierra con toda su magnífica gloria y poder. El reino de Dios establecido una vez más por siempre, por la eternidad. Eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a tener ánimo, porque Él dice que por fin habrá paz. Una paz genuina y verdadera. Esperanza para nosotros, hermano. Esto es glorioso. Todo esto nos tiene que traer ánimo a nuestra vida, hermano. Y también tenemos que notar, Él dice, llenaré de gloria esta casa. Eso va a pasar cuando Él regrese, hermanos. Cuando Él vuelva. ¿Cómo puede ser eso posible? Si ya el edificio no está. Si ya el palacio de Herodes, que fue el último, fue derribado, destruido y ya no existe.
Eso va a suceder porque no será ese palacio hecho de adobes y cemento, sino que será en el tiempo final cuando la iglesia de Jesucristo sea constituida eternamente y para siempre una vez más en el regreso de nuestro Salvador. Es probable que el templo que ellos estaban edificando con tanto esfuerzo y que ellos veían como pequeño y ordinario, ellos no entendieron que eso tenía una proyección futura y eterna. Ellos no lograron percibir eso. Por lo tanto, lo que ellos estaban construyendo era nada más y nada menos que la gran casa de Dios en su manifestación en este mundo. Ellos estaban siendo partícipes de eso. O en otras palabras, lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice? Su trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que ellos estaban haciendo no era en vano. Iba a dar un fruto. ¿Cuándo? Es lo que veremos al fin de los tiempos. Eso mismo que ellos hicieron, que ellos edificaron y que ahora nosotros continuamos, vamos a ver su culminación al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Porque es lo que está descrito para nuestro futuro eterno. Que un día la iglesia de Jesucristo estará con el Señor y reinaremos por siempre, dice el Señor. Y la lección aquí para nosotros en el día de hoy es esto. Puede que el lugar donde nosotros nos congregamos, la iglesia local, no sea muy grande ni muy lujosa. Y puede que no haya mucha gente. Pero lo que el Señor sí quiere que entendamos es que Él asimismo, como lo dijo al pueblo en el tiempo de Ageo, nos está diciendo a nosotros hoy, yo estoy con ustedes. Voy a guardar mi pacto. Y la mayor promesa, vengo pronto para llevarlos conmigo y para instaurar la iglesia por toda la eternidad. Es la promesa que Él nos está dando a nosotros aquí. Que nosotros pensemos y meditemos que por pequeñas y ordinarias y poco atractivas que hagamos las cosas en la iglesia, que los cultos que nosotros tengamos no parezcan ser muy inspiradores y que las ceremonias que hagamos pareciera que no valen mucho la pena y que no vale la pena esforzarnos tanto, es algo que Él va a estimar como algo glorioso delante de su presencia. Todo lo que hagamos para Él tiene valor, hermanos. Si usted y yo verdaderamente tenemos clara la presencia de Dios en nuestra vida, entonces debemos reflexionar y tomar en serio las lecciones de este segundo mensaje que Dios dio por medio del profeta Ageo. Son las palabras de Dios. Están en la Biblia. Y debemos recordar, hermanos, que una iglesia local como esta, independientemente a su tamaño, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es nada más y nada menos que casa de Dios. Casa de Dios es la iglesia. Y en este lugar donde usted y yo nos congregamos, Dios nos está ofreciendo el increíble privilegio de contar con su maravillosa presencia y que cada uno de nosotros contribuya con el avance y el crecimiento de la obra de Dios en la tierra y la expansión del reino de los cielos, llevando el mensaje del evangelio y recibiendo almas para que sean salvadas, cambiadas, transformadas y renovadas y reconozcan que solamente Cristo es el Señor y Dios. Es lo que usted y yo debemos meditar, reflexionar y entender. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente y debemos tener en cuenta que somos edificadores de la casa de Dios. Cada uno de nosotros somos llamados a edificar la casa de Dios, plena y completamente. Nuestro trabajo para el Señor tiene una dimensión eterna. Tiene una dimensión eterna.
cada uno de aquellos que hacemos parte de la iglesia debemos buscar ser animados, ser reanimados, esforzarnos constantemente y buscar vivir para su gloria, con el fin de ¿qué? De seguirnos edificando como casa de Dios, de seguir creciendo, de seguir avanzando, y que cada alma que venga sea cambiada, transformada y renovada, porque el evangelio de Jesucristo que nosotros estamos predicando lo estamos viviendo. Lo estamos presentando con nuestra vivencia genuina y verdadera, porque creemos en la presencia de Dios en nosotros, porque creemos en sus promesas, porque creemos en que viene pronto a levantar la iglesia, y que creemos que verdaderamente un día el pecado, el dolor, la angustia, la tristeza no estarán más, porque el Dios vivo y verdadero estará plenamente con nosotros. Pero solo con la iglesia. No con los que vienen a la iglesia, no con los que vienen porque es el ritual, porque verdaderamente han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cuál es el templo del Señor? La iglesia de Jesucristo. Nosotros, la iglesia. Cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo verdaderamente en arrepentimiento y fe, cada uno de nosotros que buscamos vivir para agradarle a Él, somos parte de esa iglesia de Jesucristo. Y todas sus promesas, escuche lo que le voy a decir, todas sus promesas serán para usted y para mí, para todos aquellos que verdaderamente creemos en Él. Que todo esto, mi hermano y mi hermana, les sirva de ánimo para avanzar, para crecer y para caminar conforme a la voluntad del Señor. Que usted y yo tengamos ese ánimo pronto de buscarle en oración, de acercarnos a su palabra para conocerle cada día más. Que anhelemos en todo nuestro corazón ir y compartir el mensaje a los que se pierden. Hermanos, que nosotros seamos un ejemplo vivo, que nuestra manera de ser y de vivir atraiga nuestras familias y a los perdidos a los pies de Cristo. Que nosotros seamos un instrumento. Escuche, no espere que los otros sean instrumento. Usted y yo debemos ser instrumento. Usted y yo debemos mostrar a Cristo. Usted y yo debemos vivir para ese Cristo. Porque un día, dice la palabra del Señor, le veremos tal y como Él es. Y yo no me imagino ese momento de poder cruzar el umbral y verle a Él ahí. ¿Y sabe qué? Saber que nunca más saldremos de su presencia. Que no habrá ni diablo, ni demonios, ni enfermedad, ni dificultad, ni necesidad que nos pueda separar de Él. Gozo por toda la eternidad y a disfrutar la herencia que el Señor Jesucristo ganó por nosotros. Hermano, que esto nos sirva de ánimo y de aliento. Que cada vez que el desánimo quiera venir a tu vida, que cada vez que la lucha y la batalla te quiera ganar, coloques tu mente en las promesas y sobre todo en la eternidad con Cristo, para que así tu ánimo sea levantado y que entiendas y creas que en medio de las batallas, en medio de las tormentas, en medio de cualquier situación, en medio de los enemigos, escuches la voz del Señor diciendo: no temas, yo estoy contigo. Oremos a nuestro Salvador. Señor y Dios y Padre Santo, en esta hora te agradecemos por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en este mundo tenemos luchas, dificultades, enfermedades, tentaciones. Hay enemigos que están en contra de la iglesia. Hay enemigos externos. Nuestras mismas familias se convierten en enemigos. Tantas cosas que quieren venir a nuestra vida. El lugar en el que nos congregamos, la poca asistencia, tantas cosas, Señor. Por eso te rogamos hoy, ayúdanos a tener nuestros ojos puestos solamente en ti, Señor. Y en tus maravillosas promesas, Señor. Que cuando el desánimo quiera venir y atacarnos, que es tan peligroso, nosotros podamos salir y meditar en tu palabra y usarla como nuestro aliciente. Entender que tu presencia
está con nosotros, que el Dios vivo y verdadero habita en nuestros corazones para ayudarnos y guiarnos y llevarnos hacia adelante. Que podamos entender que hay una promesa, que hay un nuevo pacto en la sangre del Cordero, aquel que murió en la cruz del Calvario, y que esa obra en la cruz es más que suficiente para librarnos del castigo eterno. Que podamos entender que vendrás un día y a tu iglesia, a tu pueblo, lo llenarás de tu gloria. Que nunca más habrá la manera de pecar y que vamos a habitar por toda la eternidad en tu presencia, llevando a cabo el plan que tienes para nosotros, cuando ya no haya nada ni nadie que pueda ser de tropiezo para nuestro caminar en ti. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a mirar tus promesas, a mirar las bendiciones, a mirar la obra de Cristo en la cruz, y que todo ello nos sea de aliciente para poder caminar, para poder avanzar, para renunciar a nuestra vida pecaminosa, para reconocer nuestros pecados delante de ti, para buscar ese arrepentimiento genuino delante de tu presencia, para ser cambiados, renovados y transformados y poder tomar mayor fuerza y mayor deseo, poder, Señor y Dios, ser valientes, esforzados, con ánimo y trabajar en el crecimiento de tu obra, para que juntos nos veamos un día al otro lado de la eternidad, disfrutando de tu presencia, con gozo y con alegría. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir perseverando y a seguir mostrando que verdaderamente tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso, que cambias, transformas, restauras y haces nuevas todas las cosas. En tus manos nos encomendamos, Señor, y te ruego, Padre de la gloria, que todo aquel que esté en desánimo, que todo aquel que esté debilitado, que todo aquel que esté pasando por diversas pruebas, que todo aquel que esté enfrentando diversas luchas y tentaciones, seas tú dándole ánimo, aliento y fortaleza por medio de tu palabra, por medio de tus promesas. Te lo pedimos hoy, Señor y Dios, y te damos gracias por hablar a nuestras vidas, y asimismo te rogamos que esta semana que comienza sea una semana de bendición, de edificación, una semana más en victoria, una semana más en tu maravillosa y gloriosa presencia, viviendo solo para agradarte y para hacer conforme a tu perfecta voluntad. Señor y Dios, llévanos nuevamente a nuestros lugares de destino y ayúdanos a seguir meditando y reflexionando en tu palabra, y que nos sea de beneficio, de bendición, y nos conduzca a predicar el mensaje a los que se pierden, para que te conozcan y vivan para tu gloria, porque te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan un resto de feliz tarde y una semana en bendición y en la victoria del Señor.